El 24 de marzo de 1976, los integrantes de las Fuerzas Armadas en Argentina organizaron el sexto asalto a un gobierno elegido constitucionalmente. En los años 60 y 70, en el contexto de la Guerra Fría y la amenaza comunista, los grupos nacionalistas integrados por civiles y militares extremaron las ideas sobre la importancia de la defensa de la nación ligada a un territorio amenazado. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que duró entre 1976 hasta 1983, persiguió tres grandes objetivos: el de liberalizar la economía, desarticular el Estado intervencionista, cuyo principal promotor había sido el peronismo, y el lograr el disciplinamiento social por medio de la represión, que contó con el apoyo de la cúpula de la Iglesia Católica Argentina. Su principal objetivo era eliminar a la Fuerza Social Revolucionaria, que se había conformado entre 1969 y el golpe para cerrar la brecha abierta tras el Cordobazo. El proceso remite necesariamente a la crisis hegemónica y de acumulación de capital que en Argentina se expresó luego del derrocamiento del segundo gobierno de Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. Pero el golpe de 1976 resultó ser muy diferente. La crisis y la decadencia eran identificadas con la emergencia de tendencias ideológicas contrarias a los intereses de la nación, esto es, con el ascenso de las ideologías subversivas que buscaban una transformación social revolucionaria de la sociedad. Los militares balanceaban que esos grupos se hallaban también dentro de las escuelas. En ese sentido, hacia 1977, el régimen castrense difundió un documento denominado Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo. La educación cobró principalidad en las tareas generales encaradas por el personal militar. En esa dirección, el primer ministro de Educación Militar, Ricardo Pedro Bruera, sostuvo que la labor de la etapa era reintegrar la escuela argentina dentro del sentido nacional y de sus funciones al servicio del país. La infiltración subversiva alejaba a la escuela de sus tareas tradicionales, desencarrilándola de su labor formativa. Se debía iniciar el trazado de un nuevo modelo de organización del sistema educativo. Reprimir y reordenar constituían fines perentorios. Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el enemigo subversivo. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como delito de lesa humanidad. 30.000 desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar. Las persecuciones, la censura y la desaparición de personas se extendieron a todos los ámbitos de la vida y la educación no fue una excepción. A 2 días del golpe de Estado, el contraalmirante César Bussetti, delegado militar ante el Ministerio de Cultura y Educación, designaba uniformados en todas las direcciones nacionales y generales del ministerio. Todas sus dependencias fueron ocupadas por miembros de las Fuerzas Armadas. Se trataba de disciplinar al sistema educativo y erradicar de él los elementos subversivos. Así, el Ministerio de Educación publicó un afiche denominado Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo, que tenía por objetivo erradicar la subversión del ámbito educativo y promover la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino. El 27 de octubre de 1977. El folleto debía ser distribuido en todos los establecimientos educativos del país, entre personal docente, administrativos y alumnos. La desaparición forzada de personas fue muy extendida entre docentes, investigadores y estudiantes.
se hablaba de reorganizar el currículum. La dictadura dio a conocer los lineamientos principales de su labor en materia educativa a través de un discurso público emitido por el ministro Pedro Bruera. Por un lado, pretendían reordenar la realidad escolar, por ese momento caótica, producto de la infiltración de ideologías subversivas. En segundo lugar, instaurar un modelo de reorganización educativa. Finalmente, se mejorarían todos los procesos formativos. Todos los niveles requerían de una intervención urgente para convertirlo en un espacio de capacitación y de orientación de los jóvenes hacia el mundo del trabajo. Ya en mayo de 1976, el listado de prioridades a encarar en el nivel primario resultaba más que extenso. Dentro de la agenda de tareas, la revisión de objetivos y contenidos mínimos del nivel para armonizarlos con el tipo de hombre que el proceso de reorganización nacional buscaba formar constituían núcleos medulares de la futura intervención. Así fue explicado en la tercera asamblea del Consejo Federal de Educación. En esa reunión, la Comisión de Contenidos fijó la necesidad de revisarlos para que respondieran además a un programa reorganizado. Apenas unos meses más tarde, en el marco de la Quinta Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Educación realizada en San Miguel de Tucumán, se debatió acerca de cuáles debían ser los fines, objetivos y agentes del sistema educativo. Esa delimitación constituía un factor fundamental en la erradicación de las causas de la subversión. La Asamblea dispuso además la coordinación, transferencia y regionalización de los servicios educativos. En diciembre, una nueva Asamblea determinó fines y objetivos del sistema educativo y contenidos mínimos para la escuela primaria reorganizada. La escuela no brindaría meramente una formación enciclopedista. La formación integral contemplaría capacidades para desempeñarse en el mundo del trabajo. La Asamblea se encargó de elevar la serie de contenidos mínimos que regirían en todo el país a partir de 1977. El régimen castrense se encargó de vigilar el cumplimiento de las medidas que iba aprobando. Creó un programa de asistencia técnica para conocer el nivel de avance en la adaptación regional de los contenidos mínimos y básicos. En 1977, al mando del coronel Agustín Valladares, se llevó a cabo la Operación Claridad, como se denominó al espionaje e investigación de funcionarios y personalidades vinculados con la cultura y la educación. La historia de la educación entre 1976 y 1983 retornó a la unidad del saber en el que la ciencia, la metafísica y la religión constituyeron en un todo en donde había un único lenguaje que no daba lugar a las diferencias. Entre tanta violencia simbólica y física, desencadenó en el recupero inexorable de la democracia y con ello una nueva historia de la educación.